webinar donde que nosotros estamos trabajando temas de prevención de la violencia y de protección de niños, niñas y adolescentes. Invitamos a todos nuestros participantes, directivos, coordinadores, profesores, tutores, profesores del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y los psicólogos que se sirvan registrar la asistencia que en este momento se está compartiendo a través de la mensajería de Facebook. Solicitamos entonces la inscripción a todos, por favor, de manera oportuna. Comentarles, antes de dar inicio al webinar, comentarles que en este momento se está trabajando a nivel de la UGEL 04 muy fuerte el programa Progresa Quinto. Y los invitamos, aprovechamos que tenemos la audiencia de todos y todas aquí, a pedirles, a recordarles que con ustedes todo es posible. Sin ustedes no lo podremos lograr. Existe la oportunidad de que los estudiantes de quinto año puedan trabajar en este programa Progresa Quinto, donde que les dan una serie de componentes de aprendizaje para que puedan ser desarrollados por ellos a través de la página web. Los invitamos, tutores, profesores, que con el DNI de los estudiantes los puedan inscribir y que los chicos, hoy más que nunca, que requieren tener espacios educativos en este contexto de atención remota de la educación por el tema de emergencia sanitaria, aprovechen esta oportunidad que se les presenta. Y estamos seguros que ustedes van a ser el canal pertinente para que se pueda lograr la inscripción de todos los estudiantes del quinto año de secundaria. Gracias por su participación y voluntad. Y ahora sí le doy paso a nuestra gran colaboradora, Cristina Dávila, promotora del Centro de Emergencia Mujer de Comas, para que nos haga la presentación y cuál es la importancia del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Le doy pase, Cristina. Saludos. Bien, muchas gracias, María Consuelo. Muy buenas tardes a todos y todas, mis estimados docentes. Muchas gracias por compartir el día de hoy, miércoles, nuevamente un nuevo taller de capacitación para ustedes. El día de hoy, como lo habíamos previsto, vamos a tocar el tema de roles de género y masculinidades a cargo del ponente Manuel Villacorta, quien es especialista social comunitario del Centro de Emergencia Mujer de Puente Piedra. Bien, recordemos que en la parte de abajo, si lo están visualizando de su celular, está la asistencia para que ustedes se puedan inscribir. De igual forma, los links de materiales que pueda ser de su interés para que lo puedan desarrollar los temas en prevención de la violencia en su hora de tutoría de manera virtual. Nuevamente agradecerles por su participación y bien, y espero de que sea de su agrado y recuerden de que si tienen alguna duda o consulta, por favor, emítelo mediante el chat del Facebook en vivo. Bien, muchísimas gracias. Te doy pase, Manuel. Por favor, con tu ponencia. Gracias. Muchas gracias, María Consuelo. Muchas gracias, Cristina Dávila. En esta tarde de hoy, agradecer también a la UGEL 04 por esta invitación y el espacio que me brinda y en este tema tan importante que es acerca de los roles de género y masculinidades. Me presento, soy Manuel Villacorta, profesional social comunitario del Centro de Emergencia Mujer de Puente Piedra. Estoy a cargo de lo que se está llevando en el distrito de Puente Piedra sobre la estrategia comunitaria Hombres por la Igualdad. Bien, vamos a continuar con la exposición. El día de hoy vamos a tener una tarde bastante reflexiva. Creo que dentro de estos espacios que generamos acerca de los roles de género y de hecho que las masculinidades nos lleva bastante a la reflexión. Nosotros vamos a tener un objetivo en el sentido de que para poder tener un horizonte, una orientación, ¿a qué nos lleva esta tarde de hoy durante la exposición? Y vemos de que, si bien es cierto, estos temas, sé que algunos y algunas lo han familiarizado, en otros y otras han tenido cierto cuestionamiento sobre estos temas.
¿no es cierto? Porque en el caso de los hombres, cuando hablamos bastante sobre el tema de género y masculinidades, muchos de nosotros nos sentimos cuestionados. Y esto nos lleva un poco a la pregunta de qué nos damos cuenta, qué es lo que de alguna manera al escuchar o al entender estos temas nos puede llegar a, digamos así, a sensibilizarnos, pero también un poco también a promover ciertas relaciones igualitarias que podamos tener. Por eso el día de hoy, el objetivo de esta ponencia es sensibilizar a la comunidad educativa para la prevención de la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar y también promover las relaciones igualitarias desde un enfoque de género. De hecho que el enfoque de género también nos ha generado un cuestionamiento acerca de cómo de alguna manera se va entendiendo. Si nosotros entendemos qué cosa es el enfoque de género, vamos a poder visualizar las desigualdades de género que se da en el día a día. Por eso es importante que nosotros podamos comprender todo el esquema de roles de género y también de masculinidades basado en un enfoque de género. Porque esta herramienta nos va a permitir aquellas desigualdades que nosotros vamos a tener. Y vamos a empezar con una pequeña dinámica. Fíjense en la parte, digamos así, divisora, de poder diferenciar. Vamos y acá yo de alguna manera me he adelantado en buscar en el portal o en la web de Google, he colocado más o menos así, juego de niños. Y fíjense, al colocar esta frase o escrito, juego de niños, ¿qué he podido observar? Y si ustedes también lo pueden visualizar, está, por ejemplo, veo acá el parque, es algo didáctico, las escondidas, dibujos, jugando, rayuela, antiguo, fútbol, el avioncito o el mundo. Y cuando veo estas frases, estas palabras relacionadas al juego de niños, fíjese que si de pronto quizás alguien no conoce qué cosa es un juego de niños, puede tener una idea al observar todas estas imágenes, pero también todas estas palabras relacionadas ¿a qué? Al juego de niños, ¿es cierto? Y acá en la siguiente parte y he colocado también la parte, digamos así, de las mujeres. Y he colocado juego de niñas. En esta parte, ¿qué podemos observar? Fíjense, en el juego de niñas hemos podido observar la cocina. Denos cuenta de algo, mira, a diferencia de los hombres, está el parque, ¿no? El primer lugar, ¿no? Y en el caso de las niñas nos ha aparecido la cocina. También, bueno, hay otra palabra que es distinto, ¿no? Descargar. Casa de, y acá aparece como si fuera, ¿no? La casa que asumimos, yo creo que desde muy pequeños y pequeñas, la casa de la Barbie, ¿no? La casa de, digamos así, de la muñequita, de alguna, digamos así, imagen infantil, ¿no? Relacionada hacia una mujer, ¿no? Acá aparece otra palabra que se llama coco, vestir, gratis, pintar, video, chicas. Pero si nos damos cuenta en estas imágenes y hacemos un constante, digamos así, vamos al tema de comparar esta gran diferencia, ¿no? En el caso de las niñas, si observamos, también podemos observar de que está también el maquillaje, ¿no? La vestimenta, ¿no? Un poco el tema o la parte estética, ¿no? De la persona, ¿no? Y en el caso de los niños, si yo de repente quizás no conozco cómo juegan los niños, ¿no? De pronto puedo observar que es un poco más libre, es un poco más divertido,
¿no es cierto? Ahora, si observamos o somos un poco más detallosos, claro, hay hombres y mujeres, pero ¿qué hay detrás de pronto quizás en estos espacios? ¿Será de pronto quizás de que esto es o se da de esta manera, o por lo general muchos de estos espacios lo ocupan los niños o los hombres, ¿no? Y quería empezar con esta dinámica para darnos cuenta cómo es que nosotros venimos desde la infancia relacionándonos, dándonos unas ideas en cuanto a la adolescencia, la adultez, y también cómo el tema de uno mismo, cómo se desplaza. Si nosotros observamos, hay una gran diferencia, ¿no? Pero lo que sí un poco yo creo que al momento de hacer la lectura de cada una de las palabras que está debajo de la búsqueda, el primero de ellos, parque, y el primero de ellas es la cocina, ¿no? Aquí hay bastante, digamos así, diferencia, porque en el caso si lo veo, yo lo observo, claro, de alguna forma, bajo, digamos así, este enfoque de género me va a permitir ayudar a esta desigualdad. De alguna manera puedo decir, ¿no? De la puerta para adentro, las mujeres, está la cocina, o la cocina está, qué sé yo, en el parque, en otro espacio. No, está dentro de un lugar privado, de un espacio donde solamente, ¿qué será? 4x4, qué sé yo, 1x1, 2x2, qué sé yo. Pero es un espacio bien reducido y que de alguna manera, desde muy pequeñas, ya vamos con esa idea, ¿no? Que el espacio de las mujeres es de la puerta hacia adentro. Y hay un espacio específico. ¿Dónde? La cocina. Pero si nos damos cuenta los niños, hay una diferencia, ¿no es cierto? De la puerta hacia afuera, ¿quién está? Los hombrecitos, los varones, ¿no? Los niños. ¿Dónde está el parque? Claro, en la imagen me podrán decir, podemos decir, ¿sabes qué? Sí, pero hay niños y niñas. Claro, pero fíjense, hay una diferencia. Pero, ¿por qué empezar con esta dinámica? Porque justamente cuando hablamos de roles de género y de masculinidades, nos han asignado, nos han atribuido que todo lo que hemos podido observar desde pequeño. Y desde muy pequeña también podemos entender de que, bueno, al momento de crecer y relacionarme con el otro sexo, ¿qué voy a hacer? Van a haber diferencias. Sí, podríamos decir, ¿existen diferencias? Claro que sí. Pero cuando hablamos de un enfoque de género, hablamos de una manera en oportunidades, ¿no? En espacios, en territorios. De alguna manera también se basa, vamos a ir más adelante, en nuestras respuestas de género. Y fíjense, cuando nosotros hemos podido observar la diferencia de estos dos búsquedas, que claro, como digamos así, ¿no? Alguien que no conoce qué cosa es un juego de niño, qué cosa es un juego de niña, ¿no? Podemos relacionar lo siguiente, ¿no? De hecho que quizás, probablemente, y acá he puesto una tentativa, fíjense en la columna de los hombres. Es una persona fuerte, pero también es una persona racional. Acá en el campo de lo racional, vamos a explicarlo más adelante a qué se debe, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando digamos así, el desarrollo o el crecimiento o el aprendizaje, cómo los hombres van, digamos así, experimentando, en el caso de nosotros como hombres, basamos bastante al área racional o en el campo racional. Muchos de nosotros nos basamos en justificaciones,
argumentos y pensamos, repensamos y damos una respuesta. Pero sin embargo, en las mujeres es distinto y lo vamos a ver después. En el caso de los hombres está, ¿no?, la testosterona, ¿no?, las hormonas, la barba, el cabello corto, ¿no? También en los cosméticos, ¿no?, la parte estética, por lo general no utilizamos labial, ¿no? Y si por ahí de repente quizás en el campo de la comunicación, dicen que en los hombres todo entra por los ojos, ¿no? Por eso he colocado visual, ¿no? También, ¿no?, en la etapa, ¿no?, de la paternidad, la maternidad, nos gestamos. Por eso he colocado no se embaraza. Y mucho de nuestras destrezas, también capacidades en las que nosotros podemos desenvolvernos, hacer bien digamos así, nuestra labor, bastante se asocia en los números, ¿no? Y acá en la parte final de la columna de los hombres, he colocado el trabajo, ¿no? Se dedican bastante al trabajo. Y iba a colocar también, como ha sobrado espacio, 3 veces trabajo. Porque muchos de nosotros, al momento de alguna manera, a ver, en la adolescencia, en la parte también adulta y quizás más adelante también en la adultez mayor, siempre está relacionada con el trabajo. Dedicamos bastante tiempo al trabajo que muchos de nosotros al momento de llegar en la parte, quizás por decirlo así, ¿no?, en la parte final de nuestro desarrollo de vida, a veces cuando ya estamos de abuelitos, ya ahí de alguna manera experimentamos la parte, digamos así, paternal, pero de manera responsable, ¿no? A veces mucho al conversar con personas, con adulto mayor, se dan cuenta que al momento de tener ese espacio con los nietos, sienten que han perdido un poco de su tiempo y que han podido ser mejor o darle lo mejor en esta parte, fíjense, ¿no?, darle lo mejor a sus hijos y a sus hijas también. Pero mucho del trabajo también está dentro del enfoque de género también. Y vamos a ver más adelante, fíjense cómo hay una estructura. En la siguiente columna podemos observar las mujeres. Miremos en la primera característica. Es una persona débil. ¿Será débil? ¿O es que nosotros le hemos asignado, no? Por ejemplo, en el caso de los hombres son fuertes. Y en el caso de las mujeres, débiles, ¿no? Por eso hay que protegerlas, ¿no? A veces cuando tenemos relaciones de pareja o con el mismo compañero, ¿no? Relaciones sociales, ¿no? De pronto quizás estamos caminando en la calle, ¿no? Y de pronto hay un grupo de hombres, ¿no?, que aparentemente son, digamos así, delincuentes, ¿no?, o pandilleros, qué sé yo, ¿no? Un grupito, digamos así, que le gusta fastidiar a las chicas, ¿no? A veces podemos darle la palabrita, ¿no? A veces por el instinto no queremos proteger, pero no es tanto por el instinto. Y ahora lo vamos a ver más adelante, fíjense. También en la mujer, miren, le asignan la parte emocional. Es decir, ¿no? A veces cuando de pronto podemos también dar el mismo ejemplo, ¿no? En las relaciones de pareja, ¿no? Como cuando están conviviendo, quizás cuando están empezando, ¿no? Podemos decir de esta manera, ¿no? Y cada vez cuando discutimos siempre terminas llorando, ¿no? O sea, siempre de alguna manera se le inclina, se le da esta parte, ¿no?, emocional a las mujeres, ¿no? Como que las lloronas, ¿no? O cuando de pronto quizás hay una película de romántica, de drama, ¿no? O quizás de terror también, ¿no? El sentido de proteger, el sentido de que como que ella es la que para llorando, ¿no? Y fíjese en el campo de los hombres, ¿no? Es una persona más racional, ¿no? Y acá quizás me voy a adelantar. Cuando nosotros realizamos nuestros ejercicios de
de masculinidades en la comunidad, hay una pregunta bien interesante que hacemos, ¿no? ¿Qué sentiste? Y mucho de las respuestas que se asocia frente a esta pregunta tan, digamos así, sencilla, puntual también, ¿qué sentiste? Siempre se relaciona a lo racional. Pero ¿por qué? Nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué siempre al momento de preguntar qué sentiste, ante cualquier hecho, quizás una lectura, una imagen, un video, o alguna, digamos así, sociodrama, o una experiencia también personal, preguntar qué sentiste, dan ideas como que muy, digamos así, muy argumentada, muy pensada. Pero cuando, digamos así, le preguntamos a las mujeres, ¿qué sentiste? Pueden identificar bastante bien que están tristes, que están felices, que están de repente quizás en una etapa de dolor, ¿no? Y lo identifican. Pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Verdaderamente somos o entendemos de que somos racionales y las mujeres son emocionales? ¿O hay algo más? Y ahorita nos vamos a dar cuenta. En el caso de las mujeres, ¿no? Claro, la testosterona en los hombres y el estrógeno de las mujeres. Y también, obviamente, ¿no? El caso de la barba, ¿no? Mujeres sin barba, los hombres con barba, ¿no? Y ahora, en el uso también de los cosméticos, ¿no? La parte estética con labial. O también que se delinean los ojos también, ¿no? Maquillaje, ¿no? Por lo general, ¿a quiénes se le asume? A las mujeres, ¿no? Y pareciera que también es un espacio de las mujeres también. Ahora, en el caso de la comunicación, también hay diferencias. Vamos a ver que en el hombre, ¿no? Todo entra por los ojos. ¿Será cierto? Si es así, en el caso de las mujeres, todo entra por el oído, ¿no? De pronto quizás pueda ser como una especie de como que es que me endulzaron el oído de pronto, por eso me enamoré de esa persona, ¿no? Y quizás, como dicen, ¿no? A la parte coloquial, ¿no? Un poco expresándonos así, ¿no? Mucho floro, ¿no? ¿Cómo has hecho? Cuando uno de repente quizás está en la etapa de enamoramiento, ¿no? O la etapa de galanteo, de conquistar a alguien, ¿no? Oye, ¿qué floro le has dado, no? O sea, ¿con qué le has engañado? ¿Con qué le has cautivado, no? Porque justamente se asume de que esta parte de la comunicación hacia la otra persona, directamente con mujeres, está por el oído. No tanto por lo visual que en los hombres, ¿no? Lógicamente que en el caso de las mujeres, obviamente que están en la etapa de gestación y bueno, en el caso de ellas la maternidad lo viven de esa manera, ¿no? No podemos sentir, ¿no? Los latidos, hablo como, ¿no? Como hombre, ¿no? Y en el caso de los hombres también que estamos presentes también, podemos de alguna manera sentir de esa manera, ¿no? Tan directa. Claro que podemos de alguna manera, ¿no? Escucharlo, ¿no? Por ahí quizás sostener la parte donde está el bebé, ¿no? Pero lógicamente que ahí no hay discusión. Y ahora, en el caso de la destreza, nuestras capacidades, también ellas se le asume esto, mira, las letras, ¿no? La lectura. Y acá hay una parte bien importante, pero también a la vez interpelador, ¿no? El cuidado, la educación. ¿De quiénes? Los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, personas con discapacidad y también que están en la etapa de la adultez mayor. O sea, todos ellos
y ellas también que de alguna manera necesitan este cuidado y educación, se le asigna a la mujer. Y esta es una parte bastante, digamos, pongámoslo así, ¿no? Preocupante. Porque, a ver, cuando justamente anteriormente hablaba de la etapa de gestación, ¿no? O sea, no lo realiza una persona, ¿no? Entre una pareja, ¿no? Y si esa pareja, por lo tanto, es papá y mamá, ¿no? De pronto también se tiene que realizar, ¿qué cosa? El cuidado y la educación. Pero, desafortunadamente, de una manera muy estructural, muy sistemática, se divide. ¿A quiénes se da el trabajo? A los hombres. Pero acá hay que ponernos a pensar un poco más allá. Es un trabajo remunerado, ojo. Y en el caso de las mujeres, muchas de ellas es un trabajo no remunerado. Porque también el cuidado, la educación, el tiempo que le dedica también, esa calidad de tiempo que le da, muchas de estas mujeres asumen y por lo tanto sienten de que si digamos así, al tener esta relación como pareja, se da este sentido como que es así, como que si fuera algo natural, ¿no? Acá tengo unas preguntas, vamos a ir también respondiendo, yo creo que es importante también esta parte, ¿no? Digamos así, interactiva. Gracias, Karina Yáñez Romero. Nos pregunta, ¿por qué las diferencias todavía hay profesionales? ¿Por qué las diferencias todavía hay profesionales que hacen esas diferencias? Claro, claro. Y observamos o démosles un tiempo a este cuadrito. Los hombres y las mujeres. ¿Por qué las diferencias? Es una pregunta bien interesante, yendo un poco más allá. ¿Cómo se originó? Claro, ¿por qué las diferencias? Es que hay un sistema de género, hay una estructura, hay también asignaciones, atribuciones. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué esto se da? ¿Por qué hay estas diferencias? Pero también darnos cuenta en la otra parte, cómo mostrar o cómo realizar que no haya diferencias. Lógicamente que cuando hablamos de género, y lo vamos a ver más adelante, su concepto, no debería haber diferencias. Pero si hablamos como sexo, obviamente que hay diferencias. Miren, fíjense, testosterona, estrógeno, la gestación, ¿no? Nos embaraza. Obviamente, ahí no hay ninguna discusión, ¿no? También la barba, sin barba, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas diferencias, no? Vamos a ver más adelante también, para entender mejor también esta respuesta. También gracias, licenciada Maybe Requay, y nos hace la consulta también. ¿Por qué no está bien decir que existen juegos exclusivamente para mujeres y otros para hombres? Bueno, yo creo que lo dejamos ahí, digamos en la pantalla, el PPT. ¿Por qué? Lo que sucede es que nosotros durante el juego no hay para un sexo. De pronto quizás, si hacemos el juego de repente quizás de la pelota, podríamos ponerlo, por decirlo así, ¿no? De acuerdo a la consulta, ¿no? La pregunta que me dices, ¿no? ¿Habrá una pelota para mujeres, el juego de la pelota para mujeres y otro juego de pelota para hombres? Entonces, ahí nos damos, ¿no? Cuenta. ¿Por qué nosotros queremos poner esa línea de decir, este es para hombres y este es para mujeres? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué realizamos esas diferencias? ¿No? O por qué de alguna manera también nosotros no mostramos esa empatía con la otra persona que a lo mejor también quiere realizar el mismo juego, simplemente porque no es hombre o no es mujer. En el caso de las mujeres,
¿por qué no puede jugar fútbol con los hombres? ¿Por qué no generar esa empatía? ¿Por qué no darle esa oportunidad de que pueda experimentar ese juego? Qué sé yo, con niños más grandes o con niñas menores, ¿no? Entonces, pero es el punto, como tú dices, ¿no? Esos juegos exclusivos. Es que justamente como te mencionaba, no hay un juego para niños y para niñas. El juego es algo lúdico, es algo dinámico. ¿O acaso cuando hacemos la dinámica de repente, quizás, ¿no? Lo que acabo de hacer al inicio, ¿no? Es una dinámica para mujeres y para hombres. Claro. Ahí pongamos a pensar también, ¿no? En los juegos que los niños y las niñas experimentan en esa etapa, ¿no? Y fíjense que en esta parte de etapa que se encuentran, a veces les queda un poquito, digamos así, plasmado, ¿no? Marcado, lo ven como una experiencia y lo tienen ahí, ¿no? En el caso de los hombres, de repente quizás podrán mencionar en la etapa del fútbol, ¿no? Cuando reciben una patada fuerte, ¿no? Tiene que aguantar el dolor. Entonces, esa parte, digamos así, de aguantar, le queda marcado, porque eso lo va a asociar más adelante, o lo va a cuestionar. Si lo cuestiona, lógicamente, está de alguna manera dándole ese sentido, como tú le dices, ¿no? Esa respuesta, ¿no? Porque preguntas, ¿por qué? O sea, le encuentra esa respuesta. Y ahora, si nos ponemos a dar cuenta también, y le añadimos, ¿no? ¿Por qué le asignamos juegos a las mujeres y a los hombres? Ese también creo que sería una pregunta bastante interesante. ¿Por qué le asignamos, no? En el caso de las mujeres, ¿no? Y podemos observar del ejemplo, ¿no? La cocina, ¿no? La cocinita, ¿no? ¿Por qué le asignamos eso? ¿Por qué no le damos otro juego? ¿Por qué ello? ¿Qué pasa con jugar cocinita? La estamos entrenando, la estamos preparando, es de las mujeres, o sea, y ahí nos vamos a dar más adelante un poquito más razón. Y el enfoque de género, dice, requiere, gracias profesora Natalia Carreño Ramírez, dice, el enfoque de género requiere que se creen espacios unisex, ofrecerles un abanico de opciones y colocar allí al individuo para que elija con lo que se identifica. Más que identificar, es que cuando hablamos de género, no debe haber diferencias. No debería haber diferencias. Claro, sí las hay, ¿no? Porque vivimos todavía, ¿no? En digamos así, campo machista. Pero si de pronto quizás estamos ya no dándole la opción, sino ya le estamos asignando, impulsando a que esto sea de esta manera, lógicamente que ahí sí tendríamos que tener bastante cuidado, ¿no? Porque si de pronto quizás seguimos en esta línea, ¿no? Esa diferencia va a ser una brecha. Y esto de alguna manera va a generar, ¿qué cosa? Este ciclo de violencia, esta continuidad, ¿no? Bien, continuamos y vamos a hablar, para entender, es importante tocar este sistema de género. Porque de alguna manera nosotros no nos hemos dado cuenta, pero sí de alguna manera le hemos asignado, le hemos atribuido. Para que se dé este sistema de género, fíjense, de la primera manera, de la socialización de lo natural. Y aquí hemos naturalizado de que el trabajo, ¿no? Fíjense, para los hombres, el fútbol para los hombres. Ah, pero para cambiar el pañal, cuidar al niño, a la niña, es para las mujeres. Y que la cocina, esos espacios también son para las mujeres, ¿no? Y si por ahí de repente quizás está la alimentación, también es de las mujeres. Y si es que por ahí se enfermó o de pronto quizás
comió algo que le cayó mal, ¿no? Y necesita una atención médica, también. ¿Por qué lo hemos ido naturalizando? ¿Qué ha pasado? Y esto como nosotros lo hemos ido, ¿qué cosa? Socializando, relacionando, ¿no? Entendiéndose que, por eso está entre comillas, ¿no? Dice, ¿no? De lo natural. ¿Será natural o es aprendido, es asignado, es atribuido? Ajá, nos vamos a dar cuenta más adelante también cómo también es de la manera contraria, ¿no? La naturalización de lo social. ¿Cómo venimos, digamos así, relacionándonos y dándole esa naturaleza, ¿no? En el caso de los hombres, el trabajo. Ah, pero hay trabajos para hombres y para mujeres, como bien acá anteriormente la profesora Natalia, ¿no? Había comentado, ¿no? A través de los juegos podríamos también darle en el caso del trabajo, ¿no? ¿Por qué damos esa diferencia? Ahí, fíjense, la albañilería. ¿Quiénes deberían estar? Los hombres. Pero ahí viene la pregunta que mencionas, ¿no? Que elija, ¿no? Que de alguna manera entienda si ese tipo de oficio es para hombre o para mujer. Claro que ahí viene el cuestionamiento. Pero lo hemos asumido que es para hombre, ¿no es cierto? Porque también las mujeres también pueden realizar el mismo trabajo. ¿Pero qué hemos dado nosotros? Ah, no, es que es así, ¿no? También está en el caso de los hombres, ¿no? Fíjense, está un papá, en este caso, está con un niño, una niña, ¿no? Y es asignado como que el super papá, ¿no? Y esa denominación, ¿cómo se le asigna también esos mandatos que él tiene que de alguna manera cumplir? En el caso de él, como padre, ¿no? Soportar el dolor, asumir, enfrentar los problemas y una serie de características que deben calzar. Fíjense, en el caso también de los niños, ¿no? ¿Qué tanta expectativa se le da o valor se le da el hecho de esperar a un niño a diferencia que una niña, ¿no? Si se le da una expectativa para las mujeres, ¿no? Es como una tristeza, es como que si fuera de pronto, bueno, va a tener que soportar toda esta, digamos así, esta vida y está de alguna manera condenada a que tenga que estar de alguna manera al servicio del hombre. Y esto nos genera nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Será de esa manera? Pero lo hemos ido, ¿cómo? Naturalizando, ¿no? Tiene que estar al servicio del hombre. De pronto, si es un niño, ¿será lo mismo? ¿Tiene que estar al servicio de la mujer? No. Cuando se naturaliza, cuando se entiende, vas a tener no una, sino varias mujeres. Vas a tener éxito, ¿no? Sí, mayores oportunidades. Y ya desde antes ya se le asigna hasta la profesión también, ¿no? Y estas profesiones también tienen que calzar dentro también de este, digamos así, naturalización, ¿no? En el caso de los niños, mucho de esto también se relaciona el tema de la agresividad y cómo también vemos en la siguiente imagen, se da también, ¿no? Y se le atribuye, ¿no? Es que los hombres son agresivos, ¿no? Por eso vemos una parte de esta gráfica, un hombre que le está, digamos así, violentando psicológicamente, ¿no? Lo que puedo observar. ¿Y cómo está la mujer, no? Necesita ayuda. Y eso es lo que de alguna manera viene, ¿no? La pregunta, ¿no? Por ser hombres, ¿somos agresivos o lo hemos ido aprendiendo? ¿Somos violentos o lo hemos ido aprendiendo? Y eso es lo que nos genera este espacio de hoy. También está la vestimenta y acá hay una brecha bien interesante que lo coloqué también al final y que nos da una reflexión.
Cuando ambas personas, de pronto quizás, creo que también una compañera hablaron acerca de las profesiones, ¿no? Dijeron, ¿no? ¿Por qué la diferencia, no? Inclusive entre profesionales, claro. Imagínense una pareja de profesionales, mucho de esto se tiene de igual manera, ¿no? En este problema. ¿Por qué? Porque cuando ambos son profesionales, desafortunadamente, o de alguna manera, como ustedes le puedan preguntar, quien tiene que tener esa, digamos así, delicadeza, o esa parte de tener como sacrificio, está en las mujeres. Y en el caso de los hombres, no. Por eso en la imagen ven que hay como una especie de escalones, como de forma de moneda, ¿no? ¿Quién tiene un mayor, digamos así, probabilidad de poder avanzar? Por ejemplo, en el caso de profesionales, ¿no? Doctor. Ya terminó su maestría, ya terminó su doctorado, doctor. Y la compañera, bachiller, licenciada, técnica. ¿Nos damos cuenta cómo hay esa diferencia? ¿Por qué no hay esa igualdad? ¿Por qué no se da ese mismo escalón de la misma manera? Ah, es que lo que pasa es que tiene que preocuparse por los niños, las niñas, ¿no? Y por esa parte, desafortunadamente, hay esta desigualdad. No podemos entender sin el enfoque de género, pero si nosotros aplicamos o entendemos esta desigualdad, estas brechas con el enfoque de género, vamos a dar una mejor, digamos así, relación igualitaria. Y aquí en la estructura de género, cómo los cuerpos se convierten, ¿no?, en la parte subjetiva, ¿no? En el caso de los hombres, ¿no? Y en el último ejemplo, ¿no? Podemos ver en la gráfica, ¿no? Tienen una mayor probabilidad de que pueda escalar más rápido. Y en el caso de las mujeres, hay una brecha bastante larga. Entonces, es por ello que nosotros, de alguna manera, a través de estos espacios, generamos sensibilizar cómo debemos prevenir la violencia, porque es violencia. Cuando nosotros damos esta diferencia, cuando damos las oportunidades de manera desigual y entendemos de que no es un problema, cuando es un gran problema, porque esto no es por el momento, sino más adelante. Por eso es importante que podamos entender cómo se va yendo construyendo este sistema y esta estructura de género, ¿no? Y cómo también más adelante vamos a ver otros términos que se relacionan con el sistema de género. Y es ahí donde Ruiz Bravo comienza a dar este concepto, ¿no? Y determina de que el sistema de género, ¿no?, relacionado a los atributos, roles, espacios, que cada quien debe asumir, ¿no? Y que también estos atributos, roles, espacios son desiguales. En el caso de los hombres, fíjense en los atributos: la agresividad, la fuerza y bastante competencia. ¿Se acuerdan cuando había las dos columnas? Estaba la parte racional. Aquí podemos ver los atributos, la razón, ¿no? En lo femenino, la pasividad, la ternura, la delicadez, también, ¿no? Tienes que sentarte bien, ¿no? Tienes que comportarte bien. Y siempre están a la, digamos así, a la expectativa de cómo de repente su hija o la sobrina, ¿no? Siempre, o la alumna también, ¿no? Oye, mira, tienes que ser más delicada, ¿no? Ah, no, en el caso de los hombres sí, esos son más toscos. Pues está la agresividad, la fuerza, ¿no? A ellos sí se le permite, ¿no? Ahí están los atributos. ¿Cómo se les atribuye? Solamente en los cuerpos. Como habíamos entendido, ¿no?, la parte anterior, la estructura de género, los cuerpos, cómo se convierte en la parte subjetiva, ¿no? ¿En qué? Fíjense, femenino, pasiva, delicada. Ah, pero si es hombre, agresivo, fuerte, ¿no?
En el caso de los roles también, vamos a observar cómo hay esta diferencia también. Mira, las mujeres deben ser madres, amas de casa, al servicio. ¿Se acuerdan ustedes también cuando mencioné la última imagen también? De la parte del sistema de género. Fíjense, las mujeres tienen que estar como que al servicio del hombre. Y en el caso de los hombres, ¿no? Tienen que estar con una postura de autoridad. ¿Y qué tan, digamos así, eres responsable con esta, digamos así, privilegio que te asigna solamente por tener el cuerpo, ¿no? Como menciona, ¿no? En la estructura de género, los cuerpos, ¿no? El hecho de que seas hombre, ¿cómo también tú conllevas esta autoridad? Si te cuestionan, y ahí viene el ejercicio de la violencia. Es una herramienta también la violencia. ¿Para qué? Justamente para controlar, para dominar nuestro espacio del hogar, el espacio doméstico. Y en los espacios, acá, fíjense también, es donde se expresan estos atributos y roles que había mencionado anteriormente. En el caso de los hombres, cuando dimos la dinámica, ¿cuál era la primera, digamos así, característica, la primera opción que salía en los juegos de niños? El parque. Si usted quiere enseñar o quiere aprender o dónde se desplazan los niños, ahí lo van a encontrar en el parque. Pero si es una niña, en la cocinita. Con eso se va a entretener, va a ser lúdica, entretenido, muy bonito. Por eso acá en los espacios, fíjense, el espacio público masculino, por eso entre comillas, y se le asigna, donde de alguna manera, se despliega, si bien es cierto la parte política y religiosa también, ¿no? Acá hay una parte bastante peculiar, la economía. La economía. Y ahí viene la relación ¿con qué? Con el trabajo. Por eso, dentro de las dos columnas también había mencionado de que iba a colocar 3 veces trabajo, porque mayormente durante toda su etapa de la vida, el hombre mucho le dedica el tiempo al trabajo. Y aquí está la parte económica. Y justamente como sigue mencionando, que son los que otorgan el mayor poder y el estatus social, ¿no? Por eso sigue existiendo hasta hoy ese poder, esa diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Cómo lo podemos observar? Gobernantes. ¿Cómo lo podemos observar? En los billetes también de acá del Perú, ¿no? 10, 20, 50, 100 soles. Está ahí como dicen, ¿no? La parte masculina, ¿no? Pero una mujer, pero si fueses una mujer, pero tiene que tener esa expresión de acá en la parte de tributo, delicada, pasiva, tierna. No, Santa Rosita, ¿no? 200 soles, ¿no? Fíjense, cómo esto también se despliega también, se expande. Y aquí en la parte privada, ¿dónde está? Lo femenino. Por eso volvemos a la dinámica principal. En la primera parte que está, la cocina. ¿Será un espacio público o privado? Privado. Y ahí está. Google te menciona eso. Google te da. Y también te da la oportunidad de poder reflexionar. La oportunidad de poder cambiar también. Porque esto no basta tampoco con mencionarlo, hacerlo presente, sino también con hacer buenas prácticas, cambiar, ¿no? Por eso dice donde se realizan labores reproductivas domésticas. Pero la labor de los proveedores está en la parte masculina, ¿no? Y encontramos los estereotipos de género, ¿no? Y acá son ideas que son de alguna manera preconcebidas, ¿no? Que de alguna manera se le da a los hombres y a las mujeres. Pero, ¿para qué? Es como que se pueden comportar, bueno, y que estos papeles deben desempeñar no solamente en un espacio público-privado, sino en relacionarse. Por eso están los estereotipos de género, ¿no?
Oye, siéntate bien, ¿no? Oye, las mujeres son más delicadas. Y comenzamos a dar una serie de características que de alguna manera estas características nos da a entender que esta es la forma de poder interactuar entre hombres y mujeres. Entonces, por eso es importante de que podamos comprender cada uno de estos conceptos y cómo se va desplegando también en la realidad, en nuestro, como dice, en nuestra relación, esa relación social que podamos tener. No solamente entre hombres, sino también de hombre hacia mujer o viceversa, ¿no? Y acá lo más importante, ¿no? Ver todos estos conceptos bajo un enfoque de género. Es una herramienta de análisis para examinar la realidad, ¿no? Y que también estas relaciones sociales, teniendo en cuenta los roles, ¿no? Y los roles de género, a eso se refiere, ¿no? Teniendo en cuenta los roles, ¿no? Los roles de género. ¿Que desempeñan quiénes? Hombres y mujeres, ¿no? Sus identidades, la oportunidad de acceso, el control de los recursos, el grado de poder, fíjense, que justamente ejercen dentro de la sociedad. Y acá, en la siguiente parte, ¿qué nos va a permitir el enfoque de género? Analizar las relaciones de poder, pero también la desigualdad que esta relación de poder, de alguna manera, da como consecuencia, ¿no? Entre hombres y mujeres. Por eso, justamente, abarcamos el tema de prevención de la violencia y también promover relaciones igualitarias. Por eso el enfoque de género es de total utilidad y de muy, digamos así, necesario de tenerlo en cuenta. El enfoque de género, que nos va a permitir, como dice, analizar estas relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres. Pero también brinda también otras, digamos así, otras características, en el caso de evidencias cuantitativas y cualitativas. En el caso, ¿no?, de las cuantitativas podemos ir la parte de las atenciones que justamente dentro del Centro de Emergencia Mujer, y no solamente de regular, sino a nivel nacional como comisaría irregular, la mayor, digamos así, parte de las denuncias que se brinda, desafortunadamente, o debemos de cambiar esto, lamentablemente son los hombres quienes son en la parte de agresores y las víctimas las mujeres. Por eso es importante que podamos entender esta parte. Sé que por ahí algunos y algunas también podrán decir de que, bueno, a lo mejor existen casos, ¿no?, que los hombres también, ¿no?, reciben violencia, son violentados por sus parejas, exparejas, pero si nos podemos a pensar también cuál es, digamos así, la diferencia que nos pueda dar. Y se presenta, lamentablemente, las víctimas son, en su mayoría, son mujeres. Y ahí acá hay que tener cuidado bastante en el caso de las niñas, ¿no? Las menores de edad, adolescentes también, ¿no? Pues son doblemente vulnerables también, por su condición de su edad, ¿no? Y por ser mujer. Y cómo estas desigualdades, ¿no?, se dan en un contexto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás no todos los distritos, no todos en las regiones se dan, quizás en unas más que otras, ¿no? Y qué bueno que de alguna manera se pueda ejercer desigualdad de género. Y qué preocupante en otras partes no, ¿no? Eso es lo que nos lleva al enfoque de género. Pero ¿qué cosa es género, no? Nos habremos preguntado también. Bueno, es un concepto que alude a las diferencias construidas, ¿no?, que son sociales. Y cuando son sociales, muchos de estos son aprendidos. Por eso dice de que están, ¿no?, a diferencias de la parte biológica. Porque lógicamente, si vamos a ir de nuevamente en ese cuadro donde las diferencias había del hombre y la mujer, ahí decía la parte de la barba, ¿no?, las hormonas y la parte de la gestación. Lógicamente que ahí, en esa parte biológica, no va a haber ese cuestionamiento. Pero si
¿Vamos dándole una mirada a la parte de esta construcción social? Sí, ahí hay una preocupación. Hay una parte donde nosotros podemos inferir y podemos de alguna manera prevenir este tipo de violencia. Y también en el género también es importante tener en claro que no es igual que el sexo. Como había explicado, ¿no? En la primera, donde estaban las columnas, esa parte también, la parte de la barba, ¿no? Ese es para identificar sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo biológico. Y también la parte de la gestación, ¿no? O sea, igual, es algo biológico. Por eso no son iguales, género no es igual a sexo. Y el género también no es sinónimo de mujeres. Y aquí, digamos así, también es oportuno mencionar, ¿no? Cuando mencionamos el enfoque de género, no nos estamos refiriendo a que son las mujeres, o que las mujeres son el problema, o que los hombres son el problema, sino que es un problema, es una desigualdad que hay que hacerla presente y ponerlo, digamos así, en práctica, esas relaciones igualitarias. Porque si nosotros nos ponemos en una posición de que, bueno, es un problema de las mujeres y que eso debería de verlo otra parte y yo no, porque somos parte de la sociedad. Detrás de un docente, detrás de un director, directora, profesora, hay también un hogar. Hay también un hogar. Hay también amistades. De tal manera que si nosotros lo ponemos en práctica, estamos en ese camino, ¿no? Por eso es importante. Y también dentro de lo que son los roles de género es entender también las relaciones de poder. ¿Cómo digamos así, las relaciones de poder se dan? En el caso entre mujeres y varones, ¿no? Las mujeres al espacio privado y los hombres al público. Hay una relación de poder. ¿Por qué? Porque justamente hay una simetría, hay una mayor, digamos así, parte de privilegio en el campo masculino. Y esto también se asigna a los cuerpos. Por ejemplo, el hombre es fuerte y la mujer es débil. Y se asume como el sexo débil. Por ello, esta relación de poder debe ser compartida. Porque si de alguna manera otorgamos tanto para los hombres o las mujeres, lógicamente que cuando uno tiene ese poder, ¿no? Esa parte dentro de las relaciones, mucho cae dentro de la violencia. Porque justamente se descontrola, ¿no? Siente de que es así y bueno, que tú tienes que soportar y parte de nuestra convivencia, de nuestra interacción, es de esta manera, pero no, por eso debemos de alguna manera promover que este poder, tanto, que puede ser por decisiones, puede ser por economía, tiene que ser compartido. En el caso de la economía, de pronto quizás cuando el hombre trabaja, ¿no? Y trae toda esa mensualidad de remuneración, tiene que ser compartida con su pareja. ¿En qué? En los gastos. Y para gastar hay que tomar decisiones. Y en esas decisiones hay que compartir. Porque ella también comparte su tiempo dentro del hogar. Aquella que solamente se dedica en el hogar. Y que es un trabajo también muy esforzoso y que implica también la misma demanda de un trabajo remunerado. Desafortunadamente, lamentablemente, son desvalorizadas, son criticadas, son mal vistas, ¿no? Que no debería ser así, sino que se debe de alguna manera
reconocer esa labor. Lógicamente que dentro de esta interacción, de alguna u otra manera debemos de promoverlo, ¿no? Lamentablemente cuando se da esa apreciación en el caso de los hombres, mucho de esto no lo comparten. Lógico, porque de alguna manera sienten que es su esfuerzo, su sudor, ¿no? Y no lo sienten de esa manera. Pero si lo vemos y lo analizamos, debería de hacerlo de esa forma, compartido, responsable, ¿no? Y acá, en el caso de la subjetividad social, ¿no? Como habíamos hablado en esta estructura de género, ¿no? ¿A quién puede ejercer mejor la toma de decisiones y el poder, ¿no? Por eso un poco la sociedad valora más lo masculino que lo femenino, ¿no? Por eso a veces cuando se dio, digamos así, como un boom dentro de la astronomía, ¿no? Había una expresión igual como lo comenta, ¿no? O sea, en la estructura, todo este sistema de género, dentro de esta regla de género, ¿se le asigna la cocina a la mujer? Se le da. Pero cuando de alguna manera hay ese mismo oficio de la cocina y de pronto ya no está una mujer, está un hombre, se le valora, ¿no? Por eso no sé si se han dado cuenta, ahora cuando ven de repente los medios de comunicación, claro, pueden decir sí, hay igualdad, ahora los hombres ya cocinan, pero no se han dado cuenta que esa misma labor se le valora más a los hombres que a las mujeres. Ahí se lo dejo. Para ponernos a pensar cómo continuamos con esta idea de las relaciones de poder, ¿no? Claro, sí, los chefs, los cocineros, ese es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Puede haber otros también, ¿no? Pero para un poco entender esta parte, ¿no? ¿Cómo se valora más lo masculino que lo femenino? De pronto, quizás un trabajo que es, de repente, quizás ahorita por la pandemia, ¿no? El sacrificio de repente de los hombres que están en el campo militar, policial, ¿no? Porque de alguna manera están en ese oficio, ni se da como ese sacrificio, ¿no? De su tiempo, por parte de su trabajo. Y cuando es una mujer, ¿no? Se valora más a lo masculino. Y podemos dar otros ejemplos más también. Yo creo que por esa parte hemos podido entender cómo se dan estas relaciones de poder. Bien, y entramos a la parte de masculinidades. Fíjense, acá podemos observar una serie de características: párate como hombre, habla como hombre, camina como hombre, no pareces hombre, sé un hombre, ¿no? Y más, digamos así, frases, enunciados, que por ahí nos ha puesto en una parte de nuestra vida, ¿no? O un momento también. Y nos hemos sentido quizás como este compañero que está acá, de repente puede ser un jovencito también, ¿no? Que también puede ser un adulto, ¿no? Fíjense cómo se siente, ¿no? Ruborizado, mal, triste, preocupado y quizás con mucho miedo. Esto nos pone a pensar cómo de alguna manera, en el caso de las masculinidades, estamos expuestos, y de alguna manera nos pone también en preocupación cómo deberíamos de alguna manera relacionarnos y fomentar también estas relaciones igualitarias. Porque de estos enunciados que hemos podido observar, sí se da, ¿no? Y entendamos el concepto, ¿no? Que sería un conjunto de atributos, valores, funciones, conductas que se supone esenciales al varón, ¿no? A una determinada cultura, ¿no? Y acá podemos observar una silueta o figura de un varón, ¿no? Y quizás es lo que de alguna manera podríamos
promover, porque depende de nosotros y nosotras. En el caso de acá podemos leer una frase, ¿no? No violento, expresar sentimientos, equitativo, emotivo, pacifista, no discriminador, amable, reflexivo, y una serie de características. Claro, todos ellos son unos atributos y valores que de alguna manera se supone que deberían ser, pero ¿sería de esta manera en este caso? ¿O cómo sería? Ajá, y aquí vienen los mandatos de masculinidad. Es decir, cuando de alguna manera estamos ejerciendo nuestra masculinidad, en el caso de los hombres, tenemos siempre alguna indicación, algún, digamos así, inclinación por parte de la sociedad, y esto acá también está dentro de la familia, la educación, y en cualquier espacio que te puedas relacionar, la autosuficiencia económica. Y esto nos va a llevar a proveer, ¿no? A que debemos de alguna manera sostener los gastos, invitar de repente quizás a la pareja, ser esa persona adinerada, ¿no? O no necesariamente adinerada, sino también que pueda de alguna manera demostrar que tiene esa capacidad económica y que a través que con el dinero puede dar esa seguridad o esa protección, ¿no? A la pareja, al hogar. Y también otro mandato de masculinidad, el hecho de proteger. ¿Cómo nosotros de alguna manera tenemos, y acá lo pongo entre comillas, ¿no? Ese instinto, ¿no? Que no es tanto el instinto, sino que tanto hemos ido aprendiendo. El hecho de proteger, de darle protección a los demás, a las demás, ¿no? De pronto quizás puede ser aquella persona, ¿no? Que defiende no solamente a las mujeres, sino también puede ser a los niños o otros hombres que quizás no pueden hacerlo. Y acá también hay una parte de fecundar, ¿no? El hecho de ser productivo. Si es así, ¿por qué de alguna manera nosotros no cuestionamos? Deberíamos de cuestionar. Por eso justamente esta parte de la masculinidad hay otra mirada, ¿no? El hecho de ser fuerte, agresivo, competitivo y controlador, ¿no? Y acá hay una serie de características. La masculinidad tradicional hegemónica, ¿no? Que es lo que de alguna manera hemos venido viendo anteriormente, ¿no? Y acá hay una parte que quizás nos llama un poco la atención. La felicidad construida sobre la relación subordinada femenina, ¿no? Eso es lo que de alguna manera dentro de esta masculinidad tradicional se resume. Cómo es el control, la subordinación, el tema de que el hombre tiene que tener y dar esa quizás responsabilidad de autoridad dentro del hogar o la relación de pareja. ¿Cómo se da, no? Y también los servicios dentro de esta asimetría. ¿Qué quieren los hombres en su relación de pareja? Que los atiendan. Y esto también lo había mencionado en un principio, ¿no? Como que las mujeres están predispuestas al servicio de los hombres. Y esa es una gran, digamos así, parte que nos puede llevar a la reflexión. Que los entienda, que de alguna manera tienen que ser pasivas, dependientes también, pero también esa fidelidad. Y cómo tanto esto recae, vamos a ver más adelante, ¿no? En los servicios, esta parte de la violencia, ¿no? También los hombres tienen ciertos temores en relaciones de pareja. El caso a ser dominado, ¿no? Habrán recordado, responde quizás coloquialmente que se menciona no ser pisado, ¿no? Sí, hay un temor a tener una esposa independiente, claro. El hecho de repente quizás no saber a dónde se va, o de repente quizás controlar su propio dinero, ¿no? Esa independencia, claro. Genera también esa preocupación. Y que la esposa también tenga relaciones con otro.
ese es digamos así, una gran parte de este temor que también se puede resumir, ¿no? Porque muchos de los casos de violencia, lamentablemente, ocurren por exparejas o personas que ya no han entendido la palabra no o se terminó, porque justamente el tema de la fidelidad, de las relaciones sexuales, ¿no? O la parte de la sexualidad de las mujeres, ¿no? O sea, queremos controlarlo. Y es aquí donde está esta masculinidad hegemónica, esa simetría, esa diferencia, ¿no? Y en el caso de los hombres, lo último, no rendir sexualmente, ¿no? También es otro gran temor que de alguna manera puede ocasionar también este tipo de violencia, ¿no? Y lo que de alguna manera podemos promover y vamos a promover en el caso de tomarnos una decisión por parte nuestra, es apuntar a la masculinidad igualitaria democrática. Que los hombres aprendan a pedir ayuda, que de alguna manera conozcamos métodos no violentos para resolver conflictos. El problema no es digamos así, cualquier discrepancia, sino que dentro de la discrepancia tengamos que recurrir a la violencia para resolverlo. Ese es el problema. Y por eso ocurre la violencia. Y esa es una de las cuantas maneras que ocurre. En el caso de los hombres también que acepten su propia vulnerabilidad, es decir, que también pueden tener esos temores, que también pueden sentir dolor, tristeza, miedo, y expresarlos. ¿Por qué de alguna manera nosotros pretendemos ocultarlo, soportarlo? No. También el hecho de cuidar la salud de uno mismo y de los demás. Por eso es importante apuntar a esta masculinidad igualitaria. Y este es un ejemplo que podamos tener en el caso de los hombres, una mirada igualitaria, una mirada que nos pueda ocasionar una reflexión. Fíjense acá, es un concurso de fotografía acerca de paternidades corresponsables, es decir, que comparten las responsabilidades del hogar, y nos va a generar mucha reflexión. ¿Y cómo podemos construir una igualdad de género? Acá hay un ejemplo, ¿no? Compartir tareas domésticas, hombres y mujeres, compartir decisiones, papá y mamá, valorar el trabajo doméstico, claro que sí, pero también acá no caer también en el hecho de la mofa, de la burla doméstica, ¿no? Sino valorar, brindar la oportunidad para su independencia. Promovamos, pongámonos a pensar, ¿qué tanto puede generar una dependencia económica, una dependencia hacia otra persona? Ocurren también. Y ayudar esa parte afectiva. Claro, en las mujeres bastante se desarrolla, porque es permitido, no se cuestiona. Y en el caso de los hombres, ahí hay un gran, digamos así, trabajo que podemos realizar. Y por último tenemos una parte interesante que a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que es el programa Aurora, programa para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, integrante del grupo familiar, también llamado resumido Aurora, servicios que están orientados a los hombres. En el primero de ellos está el chat de patas. Debido al confinamiento, se ha dado una alianza a través del servicio de Chat 100. Esto ha generado una preocupación debido a los casos que se están dando dentro de este confinamiento. Por eso está este servicio Chat de patas, de tal manera que a través de ustedes puedan difundir este servicio. Ingresen, ahí está el link www.min.gov.p/chat100. Y también la estrategia comunitaria Hombres por la Igualdad, orientada a los hombres también. Pueden comunicarse con los Centros de Emergencia Mujer Comisaría y regular también. Pero una parte de hoy, de esta tarde, ¿no? Es, de alguna manera, darnos cuenta de lo que hemos podido observar a través de esta tarde, ¿no?
muy bien. Espero que de alguna manera les haya podido servir de alguna forma, ¿no? Toda esta parte que hemos tenido, y muchas gracias por su atención. Doy pase a María Consuelo para que pueda otorgar la apuesta. Muchas gracias, profesores, profesora. Gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel Villacorta, nuestro colaborador especialista del Centro de Emergencia Mujer de Puente Piedra. Agradecemos también la colaboración y participación activa de Cristina Dávila, del Centro de Emergencia Mujer de Comas, que nos está acompañando durante el desarrollo de este evento. Entonces, el día de hoy hemos trabajado un tema muy importante, roles de género y masculinidades, algo que tenemos que seguir desarrollando porque es fundamental en el trabajo que estamos haciendo en las escuelas, también manejar estos nuevos enfoques, conceptos que a lo mejor todavía no estamos tan bien familiarizados. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al señor Edwin Wilfredo Alvarado Caldas, quien es parte del equipo de comunicaciones del UGEL 04 y que hace posible el desarrollo del evento, así como Fran Arturo Pacompia Cruz, que es el responsable de calidad de información del área de AGEBRE. Ellos son nuestros colaboradores para que se pueda desarrollar la transmisión de la mejor forma. Insistimos una vez más, no dejen de registrar su asistencia para poderles compartir más adelante toda la información vía correo electrónico, pero también hacerles recordar que toda la información se encuentra en la página web de la UGEL 04. Entren ustedes al área de tutoría y también contamos con un Google Drive con información. Igual les estaremos haciendo llegar los enlaces para que ustedes puedan tener el repositorio y la información a la mano. Recuerden, maestros y maestras, que lo que ustedes están realizando en las instituciones educativas es admirable. Que sacar adelante la educación en este escenario remoto, garantizando la educación a distancia, realmente es un trabajo admirable y titánico que es posible gracias al esfuerzo de cada uno de los maestros, maestras y directores que trabajan. Cristina, algunas palabras ya para despedirnos de nuestros maestros y maestras. Tal vez invitarlos para el próximo evento. Reitero, Manuel, María Consuelo, gracias al equipo técnico y soporte por permitir esa transmisión. Agradezco su participación activa en la ponencia el día de hoy. Sé que ha habido muchos conceptos, muchas ideas de repente para poder confrontar, pero estamos allí para poder cambiar, como muchos de ustedes lo han mencionado en el chat. Estamos para cambiar, para poder construir una nueva sociedad, rompiendo los estereotipos, esos conceptos, ¿no?, que socialmente hemos ido aprendiendo. Muchísimas gracias a los que ya han registrado su asistencia. Registren, por favor, aún tenemos unos minutos en tiempo, y no olvidemos reconectarnos el día viernes, que es nuestro último taller. No se olviden en registrar sus correos, y el día viernes, sin falta, les estoy enviando el material. Muchísimas gracias a todo el equipo de la UGEL. Nos vemos hasta el día viernes. Chao, gracias a todos, gracias.